Bueno, buenas tardes chicos. Este es un video que estuve preparando para más o menos explicar o para que vean un poco lo que estuvimos repasando viendo la clase pasada de los sistemas hidráulicos. Así que bueno, empecemos con el video. Acá, esto bueno, no tiene audio, por eso la idea es que el audio lo grabo explicando. Acá tenemos un sistema hidráulico que nos muestra el, el gráfico o el dibujo que tenemos una entrada y una salida. Acá tendríamos un pistón o un cilindro y acá otro cilindro, y esto vendría a ser como la tubería, la conexión que los une. Esto se basa en el principio de Pascal, que es algo de la física, es una ley de la física muy importante que nos dice que la fuerza que yo ejerza acá sobre este fluido, este líquido, que es no comprimible, no compresible, se va a transmitir con igual fuerza, digamos, por todo este camino, todo este cuerpo, de igual manera. O sea, yo acá empleo una fuerza, la misma fuerza va a ser la fuerza de salida. Acá, si yo acá hago una fuerza hacia abajo en este caso, en el otro caso en la salida, ve, acá tenemos presión de entrada, digamos yo hago una fuerza que equivale a 10 libras de potencia y obtengo la misma presión a la salida, porque el cuerpo, esta cañería, al ser de un material que no se deforma o que no se me agranda, digamos, como un globo, no se deforma, es una cañería que está recubierta, o que está también, algunas son fabricadas de metal, no se deforman con la fuerza que yo estoy ejerciendo. Entonces, ¿qué pasa? La fuerza solo se transmite en esta dirección y solo llega, digamos, en este caso a la salida. Solo me llega a mover este cilindro. ¿Ves? La presión de entrada va a ser siempre igual a la presión de salida. ¿Qué más? Esto también es importante, ahí cuando habla del diámetro hace referencia a esta distancia, o sea, al, 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 al área del cilindro. En este caso los dos son iguales, por eso obtengo la misma fuerza. Acá tengo una diferencia notoria de tamaño. O sea, esta área, por ejemplo, que la podremos llamar el área de entrada o el área A, es totalmente distinta, o es totalmente menor, digamos, al área de salida o al área B. Pero el líquido, la fuerza, igual se desplaza por todo el recorrido este, por toda la cañería y llega al otro cilindro. Pero con una diferencia. La diferencia es que si yo acá hago una presión, a la salida obtengo una presión mayor porque el área esta es más grande. O sea, yo hago acá la misma fuerza, por ejemplo, hago 10 libras de presión o de fuerza, en vez de llegar 10 libras se multiplica por esta diferencia del tamaño, digamos, del cilindro. Eso es algo, digamos, de lo básico, de lo más utilizado en las industrias, porque yo tengo siempre a la salida unos cilindros mucho mayores que el cilindro de entrada, que por lo general es muy pequeño. Al ser muy pequeño, yo o cualquier usuario puede hacer una fuerza muy grande, una fuerza mayor sobre un cilindro pequeño, y generamos una multiplicación de la fuerza a la salida, lo que nos permite en este caso levantar o empujar objetos que sean muy pesados, como estuvimos hablando en la clase pasada, que la hidráulica por lo general se utiliza para desplazar cilindros que van a mover o van a levantar o van a apretar objetos o materiales que opongan muchísima resistencia. Entonces acá tenemos el principio, empleado el principio de Pascal. Nosotros empleamos una fuerza menor, pero obtenemos una fuerza mucho mayor. En este caso obtenemos una fuerza totalmente multiplicada, digamos, por la fuerza de la entrada. O sea, obtenemos mucha mayor fuerza, y nosotros nos evitamos a su vez esfuerzo. O sea, si tenemos que levantar una carga muy pesada,
lo hacemos con el menor esfuerzo posible. Después, esto hablando de los fluidos, o como habíamos visto del agua y el aceite, que eran fluidos no compresibles, que yo les había comentado el ejemplo de la jeringa, que actúa como un cilindro y que ustedes lo van a ver ahora. Acá estamos. ¿Ven? Si nosotros tomamos a esto como el pistón, tomamos esto como el émbolo o el brazo del cilindro, y toda la jeringa sería el cilindro. Aquí adentro tengo aire. ¿Qué pasa? Yo al aire, si aplico una fuerza acá sobre el émbolo, sobre el pistón, acá estoy ocupando, si ustedes llegan a ver ahí, se ve que estoy en el nivel 40, digamos. Si yo aplico una fuerza, voy a llegar a comprimir el aire. Ahí se va aplicando la fuerza, y el aire no se está escapando, sino que ve, como se puede ver ahí en la mano, que tiembla porque está haciendo mucha fuerza y está comprimiendo el aire. Acá se comprime ya a la mitad o quizás un poco más de la mitad el aire. Ve, ahí lo suelta y el aire se vuelve a expandir, ¿ve? Ese ejemplo lo vamos a ver también en clase, la próxima clase, para que ustedes lo vean. Y ahora tenemos el mismo caso, pero tenemos agua. Recuerdan que el aire se podría comprimir, pero el agua no. Entonces ve, ahí está aplicando una fuerza tremenda y no llega a comprimir, no llega a poder, digamos, bajar de este nivel la jeringa o el émbolo, el pistón de la jeringa. ¿Ves? No llega a bajar porque el agua es un fluido no compresible. Lo mismo pasa acá, que es aceite de cocina. Al ser más denso va a ser mucha mayor la fuerza que hay que emplear, entonces no se logra comprimir el fluido o el aceite. Después esta es la imagen, o acá tenemos un cilindro, digamos, por así decirlo, transparente, para que puedan ver cómo funciona. Funciona igual que el cilindro neumático, solo que acá tenemos el ingreso de agua o de un fluido que me va desplazando el pistón y me va, digamos, me va realizando la carrera de avance de un cilindro de doble efecto, que sería este, porque tiene una entrada y una salida y no tiene muelle. Así que este sería un cilindro de doble efecto. Y para el retroceso ingresa fluido o agua en el sentido contrario, y el agua que estaba en la recámara va saliendo por esa salida, que iría, digamos, a un depósito o a un tanque donde estaría conectado. ¿Ven? Lo único que tenemos es lo mismo, pero al inverso. Tenemos una entrada y una salida o una salida. Como lo veamos, cualquiera de las dos formas es correcto. Entonces el aceite ingresa en este caso, esta entrada, y me genera el avance del cilindro. Llega al punto máximo, y si lo quiero volver a su posición original, ingreso por la otra entrada aceite o fluido, para que me haga la carrera de retroceso, el movimiento inverso, digamos. Otro objeto que vamos a ver ahora es el objeto propulsor, que viene a ser la bomba de engranajes. Aquí esta es la bomba que vimos en clase. Aquí tenemos una entrada de aceite, y bueno, el engranaje este que tiene ese puntito es el engranaje que está conectado al motor eléctrico del que yo le hablaba, y el otro era un engranaje que giraba apoyado en este, no tenía movimiento propio. Entonces lo único que hace es recibir el aceite, gira, lo comprime y lo va expulsando, en este caso hacia arriba. Esta era la bomba de engranajes. Y después la bomba de lóbulos, que acá está. Esto sería si le realizáramos un corte o le sacáramos la tapa a la bomba, un orificio de entrada y un orificio de salida. Y acá tenemos los engranajes, por así decirlo, que en este caso se llaman lóbulos. Y acá vamos a ver más o menos su funcionamiento o su accionamiento. Esto es lo que comentaba. Este es el cilindro, este es el eje, digamos. Ven que es todo un eje. Acá dice eje motriz porque esto va conectado a el motor eléctrico. Entonces el motor hace girar esto, gira este lóbulo o este eje, que a su vez está conectado con este otro por unos engranajes, y entonces logramos, con un solo eje conectado al motor, logramos que los dos ejes se muevan, y en este caso compriman el aceite y le eleven su presión, y lo eleven y lo hagan circular, digamos, con mayor fuerza por el circuito.
Acá tenemos la imagen, ingresa el aceite, los lóbulos giran, lo comprimen y lo llevan hacia la salida. Bueno chicos, eso sería todo y bueno, ya voy a subir otro video mostrando algunas de las aplicaciones y algunos de los funcionamientos de otros sistemas hidráulicos.